Hola. Nuestros nombres son María Díaz e Isabela Bernal. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de la materia de literatura. Actualmente cursamos el tercer semestre de bachillerato en la prepa Cumbres International School Tijuana. Comencemos. Nuestro primer tema es la literatura y las épocas literarias. ¿Qué es la literatura? Es el arte oral del habla, colección de creaciones literarias de una nación, de un periodo o de un género, colección de trabajos sobre un tema en particular. La literatura es un proceso literario centrado en el uso de las palabras, tanto impresas como orales. También es el nombre de una asignatura académica y el nombre de la teoría que estudia obras literarias. ¿Para qué sirve la literatura? La literatura actúa como un medio para transmitir información. Gracias a las obras literarias entenderemos un sinfín de cosas que no nos pueden contar la vida cotidiana. La literatura es la práctica a partir de la cual se utiliza el término como instrumento. También se aplica por extensión a la colección de productos literarios de un país, de una época o incluso de un género, y la colección de obras relacionadas con el arte y la ciencia. Nuestro siguiente tema es conceptos de la literatura. Número 1. Género narrativo. Relata sucesos reales o imaginarios para construir una historia. Sus variantes son más importantes. Son cuento, novela, leyenda, epopeya y poema épico. Número 2. Género lírico o poético. Predomina la subjetividad del autor al reflejar sentimientos o deseos. Se subdivide en oda, elegía, égola, soneto, madrigal, himnos y algunos más. Número 3. Género dramático. Obras cuyo fin es representación escénica ante el público. Comprende los siguientes subgéneros: tragedia, comedia, drama, entremés, sainete, zarzuela, entre otros. Número 4. Intención comunicativa. Determina cuál es el propósito, la meta o finalidad. Por medio de un discurso, el colectivo de actores comunicativo. Número 5. Función poética. La fuerza del mensaje se encuentra de una manera de tratar el lenguaje mediante el uso de diversos recursos lingüísticos. Número 6. Texto literario. Configura un mundo ficticio, donde todo es posible dentro de las propias reglas que el mismo texto establece en torno a la ficción. Número 7. La prosa. Es el modo de expresión habitual de la palabra escrita, ya que es la forma en la que las ideas se dicen de modo natural, sin necesidad de someter el lenguaje de exigencias expresivas. Número 8. El verso. Está constituido por oraciones, mientras que la estrofa es el conjunto de versos. Número 9. El lenguaje denotativo. Este no da lugar a diferentes interpretaciones. Número 10. Lenguaje connotativo. Las palabras pueden tener un significado figurado. Son significados que surgen cuando tratamos de imprimir un sentido diferente a nuestras expresiones. Número 11. Figuras retóricas. Es la forma artística del lenguaje en el que se encuentra una serie de recursos estilísticos. Número 12. Narración. Este viene del propósito de relatar sucesos en un tiempo y espacio determinado. Número 13.
Descripción. Es plasmar con detalle las características de un lugar, de una persona o de un objeto, en cierto modo. Una descripción es un dibujo hecho con palabras. Número 14. Diálogo. Este corresponde de manera natural al género dramático. También puede ser cualquier tipo de texto. Épocas literarias. Literatura de Mesopotamia. Tres características de la literatura de Mesopotamia es que, entre los temas que trata, tenemos a la amistad, el amor, el erotismo, la muerte, el destino, la presencia y poder de los dioses y la búsqueda por la vida eterna. La escritura que se utilizó para darle forma se denominó cuneiforme. Se han descubierto más de 2000 signos. Los asiros invadieron Mesopotamia y la antigua Babilonia, lo que ocasiona un sincretismo en sus manifestaciones literarias. Dos obras de la literatura de Mesopotamia son el Enuma Elish y la Epopeya de la Erra. La literatura de Egipto, de los siglos XXI a XVII a.C. Algunos aspectos históricos de esta época. Hablar de la literatura de los egipcios es dar cuenta de su cosmovisión sobre uno de los grandes temas universales, la muerte, con énfasis en todo lo que sucede después de esta. Tres características de esta literatura. Se escribe con jeroglíficos, que son imágenes de índole sagrada. Sus escritos se dividen en hieráticos, sacerdotales y demótricos, populares. Los temas que trata sobre todo son funerarios, incluyen a sus dioses y las ideas acerca del más allá. Dos obras destacadas de la literatura de Egipto son el libro de Cruzar la Eternidad y el rito de embalsamiento. Literatura hebrea del siglo XII a.C. Algunos aspectos históricos de esta época. Hagamos énfasis en que la literatura de las antiguas civilizaciones estaba íntimamente ligada a las creencias, sobre todo con respecto a las manifestaciones religiosas, lo mismo que a su filosofía en lo que concierne a la explicación de la vida. Tres características de la literatura de esta época: la lucha entre el bien y el mal, el principio del conocimiento y la conciencia como responsabilidad humana, y la posibilidad de la resurrección y con ello la vida eterna. Una obra destacada de la literatura hebrea es el Tanaj. La literatura china del siglo VIII después de Cristo. Algunos aspectos históricos de esta época es que esta época es más filosófica y moral. Así resulta la literatura china como el inicio de uno de los géneros mayormente socorridos de la intelectualidad literaria, que son los ensayos. Tres características de esta época. La literatura de Confucio hace énfasis en la práctica del amor. Desde el hombre más elevado en dignidad hasta el más oscuro, existe un deber igual para todos: corregir y mejorar la propia persona. El exceso en todo provoca la desgracia. Dos obras destacadas de la literatura china son Lao Tse y Kung Fu de Tse. Literatura india del siglo XV a.C. Algunos aspectos históricos de esta época. Lo primero que se ve en él es que se ha abandonado todo deseo mental y su espíritu encuentra descanso en sí mismo. Hay tres estados que jamás toman lugar en su mente: el deseo, el miedo y la ira. Nunca está pegado a nada ni a nadie, trata el bien y el mal con la misma ecuanimidad, y tampoco siente euforias ni odia. Tres características de la literatura india.
Son las fábulas más antiguas de las que se tenga registro. Panchatantra es una colección de 5 libros que reúnen varias fábulas. Esta es una gran aportación a la literatura. Mahabharata narra grandes batallas entre las dinastías Pandava y Kaurava, quienes eran familia. Una obra destacada de la literatura india es Siddhartha Gautama Buddha. Literatura griega, alrededor de los años 2000 a.C. Algunos aspectos históricos de esta época. Los griegos al parecer no tenían límite en su concepción del mundo y los elementos que lo integraban: humanos, divinos, filosóficos, fantásticos, y así lo plasmaron en su literatura. 3 características de la literatura de esta época. Habían construido su pensamiento, su realidad y la transfiguración de la realidad. Presenta cantos a los dioses primitivos, uránicos y olímpicos, criaturas fantásticas y su mitología. 2 obras destacadas de esta literatura son La Ilíada y la Odisea y La República. Literatura romana. Comenzó entre 1100 y 1200 a.C. Algunos aspectos históricos de esta época. La literatura romana escrita antes del imperio se limita a las leyendas religiosas que intentan dar un origen a las historias de los héroes. Esta nació con una gran influencia de las costumbres griegas y dentro de su literatura se puede apreciar con mucha claridad. 3 características de la literatura de esta época. Los personajes de la comedia son más humanos y comunes. Los actores se disfrazaban. La pantomima presentaba temas de índole mitológica. 2 obras destacadas de la literatura romana son Sobre el amor y La Eneida. Literatura medieval del siglo V al siglo XV. Algunos aspectos históricos de esta época. La sociedad está compuesta por la nobleza, el clero, los caballeros, los campesinos y los artesanos. Se suceden una tras otra la cruzada, guerras por la defensa o conquista de territorio. Se ubica entre la Edad Antigua, que es la caída del Imperio Romano, y la Edad Moderna, que es el inicio del Renacimiento.